Eterna vitalidad, la ciencia en tu cuerpo al despertar. Lo que elijas en tu plato encenderá tu bienestar. ¿Y si la verdadera juventud no estuviera en una crema, sino en lo que comes cada día? Bienvenidos a Eterna Vitalidad, el podcast donde la ciencia se convierte en energía real, en bienestar que se siente. Aquí descubrirás qué comer, qué hábitos adoptar y cómo escuchar tu cuerpo para vivir con más fuerza, claridad y alegría. Cada episodio te acerca a la nutrición que previene, que sana, que te devuelve el equilibrio. Porque sentirse bien no es suerte, es ciencia. Y hoy esa ciencia está al alcance de tu plato. ¿Estamos diseñados para vivir más tiempo? Todos queremos saber el secreto para vivir más y mejor. ¿Es solo cuestión de suerte o realmente podemos controlar nuestro reloj biológico? En este episodio descubriremos lo que la ciencia más reciente revela sobre los factores más poderosos para la longevidad: lo que comemos, cuánto nos movemos y cuánto realmente importa la herencia familiar. Y aquí les dejo un pequeño spoiler. Las pequeñas decisiones diarias pueden tener un impacto mucho mayor que la lotería genética. Y es por eso que en este episodio tenemos a un invitado especial, a Carolina Castro, profesora de educación física y magíster en entrenamiento deportivo, con más de 18 años de experiencia promoviendo la actividad física, el estilo de vida saludable y la alimentación basada en plantas como un eje principal para una longevidad digna y de calidad. Ha trabajado en Chile y en Europa, compartiendo su conocimiento y pasión por el bienestar integral. Carolina, bienvenido al podcast Eterna Vitalidad. Muchas gracias, Cristian, y estoy feliz y es un honor para mí participar de tu podcast. Gracias por la invitación. No, bienvenida a ti. Tenemos mucho que conversar hoy día, información que realmente les va a servir a todas las personas que están escuchando este podcast o que lo están viendo en nuestros canales de YouTube. Y queríamos partir con la batalla que se le llama la guerra de las dietas. Yo sé que, Carolina, tú eres una persona que pasa leyendo los papers científicos y sabe la controversia que hoy día existe sobre si deberíamos consumir carnes y si la carne realmente es algo que nosotros deberíamos consumir, ya que hay mucha evidencia científica que ha demostrado que la carne puede producir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, e incluso aumenta la probabilidad de muerte prematura. ¿Cuál es tu visión respecto a este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo de la ciencia? A ver, primero que nada, te podría decir que la industria alimenticia, voy a partir por ahí, la industria alimenticia tiene un marketing que a cualquiera lo seduce, ¿no? También hay intereses involucrados, tú sabes, en política y hartas cosas. Entonces, Sí. claro, la gente como piensa que como la industria alimenticia que quiere el bienestar de la población va a ser algo tan malo como promover las carnes y el pollo, y ahora que dicen que quizás el pescado también es tóxico o nocivo para la salud, ¿cómo ellos van a querer que uno finalmente no, no esté saludable, no los pueda comer, en fin? Entonces, partiendo de esa base, te podría decir que, bueno, ya los estudios hay varios y básicamente los recientes hablan de que no se necesita más que un 0,8 gramos de proteína por kilo de peso para un adulto sano normal. Y eso es un dato bien importante que das porque muchas personas creen que debería estar como entre 1,2 o 1,5 gramos de proteína diaria. Sí, claro, y la industria lo aplaude eso y Claro. de hecho incluso habla de más, ¿ya? Entonces, si miramos un poco lo que ha hecho Canadá, que es un gran país, que está es muy pro, ¿no? Es muy progre, tiene otra visión. Canadá ya implementó un programa para su población que habla que del consumo de proteína, vamos a hablar de proteína, no carne, Ujú. proteína de 0,8 gramos por kilogramo de peso, pero le da énfasis a qué tipo de proteína.
El tipo de proteína que ellos quieren para su población es predominantemente del reino vegetal. Entonces, proteína, la gente que piensa, proteína, carne, 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 claro, carne, sí. atún. ¿Entiendes? Pescado, Pero sí. acá se le da, exacto, pero acá ellos ven y ya saben de hace mucho tiempo, esto ya está desde el 2019 en Canadá, ellos ya saben que desde hace mucho tiempo que las proteínas de origen vegetal, aparte de reducir un montón de enfermedades asociadas al metabolismo, metabólicas, cardiovasculares, ya sabemos, todas esas que tú nombraste reciente, que al aumentar este tipo de proteínas vegetales, reducimos estas otras enfermedades y también andan muy bien en términos de absorción y son realmente, es que el cuerpo las agradece en todo su, digamos, en todo su esplendor, en todas sus aristas, ¿no? Claro, Entonces, claro. te podría Claro, la, como, la- la- la como- proteína vegetal, ¿no es cierto? Muchos estudios también han demostrado que trae los componentes que el cuerpo necesita. Fibra, por supuesto, no, no, total. antioxidantes, polifenoles, vitaminas, minerales, ¿lo cierto? Cuando como una lenteja, por ejemplo, viene compuesto mal, la proteína animal es solamente grasa saturada, casi nada de fibra. Eso es muy interesante. ¿Y qué efecto ha tenido en la población en Canadá esa directriz que mencionas? ¿Sabes? ¿Hay algún estudio, conocimiento de cómo ha afectado la salud de los canadienses? Hasta lo que yo sé, ha sido, bueno, aparte que ellos tienen políticas públicas, de también, un poco también lo que se hace en Europa, de que hay una subvención también para, por ejemplo, los granjeros, eh, para estimular un poco más, para aumentar también la producción y también para bajar los valores de estos productos porque ahora también todo el mundo dice, pero es que, no sé, el tofu es caro, estos productos como ahora también las leguminosas están caras, los frutos secos están caros, entonces prefiero comprarme quizá una carne procesada o una hamburguesa, Claro, pero la carne como tal sigue siendo más cara que una legumbre, por ejemplo. Un lomo vetado, por ejemplo. pero un kilo de garbanzo, por ejemplo, que vale, no sé, 3.500 pesos chilenos. ¿Cuánto te da en términos de producto neto, digamos? De, Porque yo de un kilo, no sé cuántas cocino como 3 veces, Ah, claro, mucho, mucho garbanzo, ¿me entiendes? rinde En mucho más. cambio, el Claro. el kilo, ¿cuánto? Serán unas 4 yo ya no ya perdí la cuenta, pero yo no como carne, no sé, como 20 años, Claro, pero no sé, sí, tiene entiendo, razón, porque al final un kilo de carne puede rendir para a lo mejor un plato, dos platos, y el kilo de garbanzos puede durar, no sé, cinco, seis, siete. Entonces el rendimiento que le estás sacando no es solamente un tema de salud, sino también pasa también a ser un tema em, de economía, porque ese, por ese garbanzo da mucho supuesto. más que, claro. Por supuesto. Entonces, volviendo a la pregunta, por lo que yo sé, Canadá efectivamente redujo, no sé si significativamente, pero sí están en esa, tú sabes que estos temas, estos cambios, sobre todo votando los paradigmas que hay en torno a esto, porque si estamos con una OMS que todo el tiempo le ha dado como decimos en Chile, como caja el tema de la proteína, sobre todo animal, y que ellos se hayan desmarcado un poquito de esto, por lo menos son 10 años de lucha o de volver a reeducar a la población de que esto que ellos están mostrando ahora, proteína vegetal más que animal, ese cambio mental de la población lleva tiempo. Pero hasta ahora, por lo menos, no sé si significativamente, pero hasta ahora van bien encaminados y sí, porque también van con un programa de ejercicio, o sea, aparte no es solo alimentación, va todo es un programa muy, muy completo y hasta ahora van bien encaminados, te podría decir, que sí han bajado en los índices sobre todo de resistencia a la insulina, que tú sabes que por ahí parte la diabetes que conocemos Sí, hoy, po. ya resistencia a la insulina, bajarla o lisa y llanamente eliminar lo que baje estos porcentajes, ya estamos hablando de que tenemos una población
que va a tener menos predominancia a padecer diabetes tipo 2, por ejemplo. Pero sí van bien encaminados, sí te podría decir eso. El diabetes tipo 2 es otro, a lo mejor podría ser otro episodio de podcast, pero sí nosotros hemos visto, Oh, es que es muy, eh, sí, es muy amplio. mira, y nosotros hemos visto estudios Sí. de casos donde gente se ha sanado completamente diabetes tipo 2 solamente cambiando su dieta. Total, Eh, yo lo viví, o sea, no como yo personalmente, yo he sacado a personas de diabetes tipo 2 solo con dieta y solamente cambio de o vida. sea, dieta, no me gusta llamarlo dieta, pero cambios de hábitos, como le digo yo, cambio de hábitos de vida saludable, nada más, como sí se puede totalmente. Oye, mira, nosotros tenemos el equipo, si no me equivoco, este número es de junio o julio, pero contó la cantidad de estudios científicos que habían disponibles que hablaban sobre los problemas que causa la proteína animal en el cuerpo. Y esa cifra iba en 15.625. O sea, la ciencia Esos ha son los sacado, problemas. no, esos son los estudios científicos que Ah, los estudios, perdona, muestran, ya. sí, los estudios científicos que muestran que la proteína animal es una de las grandes causantes de las enfermedades, de la mayoría de las enfermedades que afectan a más chilenos, chilenas o personas en el mundo. Total. Pero es bastante, son Sí. 15.625. Pero aún así la gente le cuesta entender. Sí, como dice un doctor amigo mío, dice, la gente no se está muriendo por falta de proteína, se está muriendo por exceso de proteína, porque está todo el mundo tan, la hizo tan bien la industria, que todo el mundo, es cuando, por ejemplo, no sé, yo soy basada en plantas ya, esa es mi alimentación, hace casi 10 años, y la pregunta típica en cualquier lugar, cuando yo digo: "No, yo como así, así ¿y la proteína? ¿Y de dónde sacas la proteína? ¿Y la proteína?". Entonces, claro, está estos estudios que tú hablan, que son muchísimos, pero el chip de la gente ya hace un bastante tiempo es tan relacionado a que proteína, carne, esa es la relación, proteína es igual carne, 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 que obviamente que, en el plato siempre van a preferir la proteína por sobre todo y origen animal, claramente porque se supone que es la que mejor se absorbe, la que tiene más, ¿no? Pero la gente también no hace el análisis que yo creo que, bueno, nosotros que estamos un poquito más metidos en esto, por decirlo así, eh, ¿qué porcentaje real de esa carne que la persona consume realmente tu cuerpo la absorbe? Realmente tu cuerpo genera síntesis proteica, ¿no? ¿Qué realmente es? Entonces, ese es otro también, es otro tema porque no toda la proteína de este filete va a ser realmente lo que tu cuerpo, ese es otro tema, Claro. No, y produce lo va a efectos, absorber o no. produce efectos contrarios. Por ejemplo, hay un estudio donde analizan el efecto de una persona que consume 1,8 gramos de proteína diaria versus una que consume 0,5 gramos de proteína. Y la de 1,8 aumenta de peso, pero cuando analizan para ver si es masa muscular la que sube, no es masa muscular, aumentó de peso porque el hígado se inflamó, tiene más bilis, tiene más desarrollo. Y la de 0,5 generó más masa muscular de forma mucho más natural sin tener los efectos negativos que puede tener el exceso de proteína. O sea, no es solamente, como decías tú al principio, no es solamente el tipo de proteína que uno consume, sino también el exceso de proteína, ¿no es cierto? O sea, si yo consumo proteína vegetal y me voy a 1,8 o 2 gramos de proteína, también le estoy haciendo un daño a mi cuerpo por el exceso de la proteína. Totalmente, totalmente, totalmente. Y eso tampoco las personas lamentablemente no lo manejan, estos datos que también el exceso de proteína provoca, eh, o sea, aparte de un riñón que va a estar completamente dañado, pobrecito, porque lo hacemos trabajar el doble o 3 veces más de su capacidad, todo lo que tiene que ver con, eh, el deterioro del hígado, ¿no? Y también
el aumento del tejido adiposo asociado a estas ingestas altas de proteína, bueno, creo que como que ese detalle, estos detalles, estas cápsulas de información, la gente Tampoco la maneja. tampoco las conoce, Oye, no, no, claro. y claro, ¿y qué te llevó a ti a cambiar tu forma de alimentarte? Me enseñaste que hace 10 años atrás empezaste, hiciste tu cambio a una dieta basada en Total. plantas. Yo no digo vegano porque yo puedo comer papas fritas y Coca-Cola y soy vegano, y eso no quiere decir que una persona sea saludable, ¿no es cierto? Exactamente. La ciencia ha demostrado que tiene que ser basado en planta. Entonces, la pregunta es, ¿qué te llevó a ti a hacer ese cambio? ¿Y cómo lograste hacer ese cambio? Tú sabes que, bueno, cuando hay una información que te hace sentido, por lo menos conmigo funciona a mí. Si hay algo, una sola cosa que me hizo sentido desde el comienzo al final, yo soy muy fácil y pragmática para hacer los cambios. Entonces, yo residía en Alemania en ese minuto. Allá es mucho más fácil ser vegano o basado en plantas porque hay mucho más disponibilidad de alimentos, lo orgánico no es tan caro, y hay también estos biomarkt, que son supermercados de bio, digamos, de todo lo que hay ahí es bio y vegano. Entonces, y están por todos lados, entonces el acceso ya es muy fácil, entonces para mí ya fue muy fácil. Pero antes de eso, ¿sabes qué? Fue loco, porque fue un documental que una persona me envió, me dijo: "Caro, ¿sabes qué? Tú estás como en esto, como esta búsqueda", porque igual yo estaba en una búsqueda, creo que por eso también me hizo más sentido. Velo. Y fue el Forks Over Knives. Lo vi y fue como, no, esto me encantó, lo quiero, es que tiene toda la razón. Y bueno, después de ese docu que está en Netflix, que cualquiera lo puede ver, todavía está ahí, creo. Bueno, lo tengo acá al lado porque en mi Biblia, ese documental fue hecho en base a este libro, que es El Estudio de China. Claro, muy buen libro todo esto. Lo empecé a leer, lo leí completo y desde ahí dije, o sea, esto es definitivamente, es lo que siempre busqué y bueno, y empecé a integrar todo esto, o sea, de tirar todos los lácteos y todo lo que los derivados animal que yo tenía. Yo nunca consumí mucho carne tampoco, y fue mucho más fácil para mí en ese sentido, ¿ya? No, nunca, y alimentos procesados quizás uno que otro. Quizás y eso es lo más loco, cuando entrenaba más, cuando fui triatleta, cuando estaba con entrenamientos muy, muy altos en volumen. Claro, ahí el whey protein, la barrita de cereal que tiene esto, las proteínas. Comía mucho, también típico el como cada 2 o 3 horas, estaba mucho más inflamada, estaba mucho más distinta, que era mucha masa, así. Con todo lo que entrenaba, no, tampoco me sentía bien conmigo misma, me sentía también como pesada. Bueno, todo eso, y, y después, claro, fue como, dije, me hizo mucho sentido con las bases del estudio, con lo que se hablaba también en el documental, porque hablaba básicamente de cómo nos lava el cerebro la industria alimenticia. Y y ahí hice con todo lo que yo sé en términos de actividad física y salud, hizo un match tan grande que, como te dije al principio, me hizo tanto sentido que no fue en absoluto un duelo en dejar mi otros estilos de vida por el basado en planta. O sea, lo hice inmediatamente. ¿Cómo te sentías tú en eso? Por ejemplo, el cambio antes, cuando estabas en una dieta, no sé, normal, por decirlo así, o que consumías ciertos alimentos de origen animal, versus después. ¿Cuáles fueron tus cambios? ¿Qué empezaste a sentir en tu cuerpo? ¿Qué cosas comenzaste a sentir? Mira, sí, el cambio más rápido que sentí la primera semana, porque tuve que dejar todos los lácteos y era muy fanática del yogur con granola en la mañana, ese fue el que más me afectó. Te podría decir que fue un duelo, el dejar el yogur, ya el yogur que me gustaba, sobre todo los de allá de Alemania, que son, uy, es una maravilla.
al dejar el yogur la primera semana, yo tenía molestias, yo seguía entrenando, obviamente, trotaba es lo que más hago, siempre me ha gustado mucho y siempre todas las mañanas salía a trotar y también hacía clases allá, clases grupales y todo eso y bueno, eh, tenía un dolor ya, una molestia que acarreaba de mis entrenamientos fuertes cuando fui triatleta, dolor en la rodilla, como que sentía inflamación, quizás incluso hasta se me hinchaba un poquito, pero la primera semana que dejé los lácteos, se fue. Nunca más tuve, hasta el día de hoy, nunca más he tenido ese dolor articular de la rodilla, en la rodilla por lo menos, nunca más. Y claro, o sea, si tú ves la evidencia que está aquí y en uno de los capítulos más importantes que tiene este libro que habla fuertemente de los lácteos ahí dicen proinflamatorio, Sí. pro cáncer de mama, pro cáncer de próstata, pero inflamatorios en todo su En todo sentido. esplendor. Sí. Y Y lo viví en una semana. sí, no, es interesante lo que mencionas porque yo también tenía un amigo que también tenía problemas en la rodilla, el problema de la rodilla iba aumentando y cuando ya los doctores, le preguntaba a los doctores qué está sucediendo, qué está pasando, los doctores, o por qué se me originó esto, si soy una persona saludable, entre comillas, no como, no voy al McDonald's, no voy a ninguno de alimento ultraprocesado, pero consumía carne, consumía lácteos, ¿verdad? La típica que el nutricionista te da, no sé, po, el plato lo dividen en proteína animal, no sé, arroz, vegetales, etcétera. Y se basó una dieta basada en plantas y solamente en 2 o 3 semanas los dolores desaparecieron. Qué Que impresionante. es un poco la misma experiencia que tuviste tú, que para mí, cuando uno comienza a mirar esto, empieza a ver gente tras gente que cuando hace estos cambios de dieta, te empiezas a convencer de que realmente nosotros estamos diseñados para alimentarnos en un 90% en En base a planta. Sí, en base a planta y, ojo, como un subtítulo, integrales. integrales. Ese es un buen subtítulo, debo decir. Es un buen que mucha gente no cree cuando uno le dice: Como "No deberías este libro. consumir arroz blanco". Integral. Claro. Mucha gente yo le digo: "Oye, el arroz blanco es como tu aumenta la glucosa, igual que como si consumieras azúcar, no tiene ningún beneficio para ti en términos de salud". Entonces, ese subtítulo, integrales, es súper bueno. Y ese libro que acabas de mostrar, cuéntanos un poco, de quién es? Bueno, es del mismo autor del de China, ¿ya? Que hizo otro después con su hijo. Ahí están, Para ¿ya? la gente, dame un segundo, para la gente que está en el podcast, Carolina está mostrando un libro que se llama Integral de Colin Campbell, que es el mismo autor del Estudio de China. Son los dos libros que Carolina está recomendando en este minuto. Son mis Biblias, Son tus Biblias. son mis Biblias. Es que yo siempre los vuelvo a leer, los vuelvo a releer y hay veces que tengo un tema, no sé, porque tú sabes, en Instagram hay de todo. Entonces a veces como que alguien dijo algo y yo me voy acá a mis libros y reviso de nuevo un poco. Porque también es tanta información que uno no retiene el 100%, pero bueno, vuelvo un poco a releer. No, y eso es interesante porque el primer estudio que habla sobre los efectos negativos de la proteína animal fue en 1860. Entonces, eso te da muestra de la cantidad de información que hoy día existe que al final produce también confusión, po, porque hoy día, sobre todo con las redes sociales, que tienes cualquier gurú que habla cualquier cosa Mm, y no tiene mm. sustento detrás. Por supuesto. Claro, bueno, este libro, básicamente, que se llama Integral, tiene un capítulo bastante interesante porque habla del reduccionismo. Se basa harto como en la mitad del libro del reduccionismo y es que tiene que ver un poco el reduccionismo. Habla de esto de que también es un tema, porque muchas personas también, alumnos que llegan a mí o pacientes, porque yo también veo pacientes, de ahí les voy a explicar un poco, eh, hablan, mire, es que mi Nutri me dio eh, a comer esto. Ya, ¿y qué te dio? Les digo yo. Bueno, me dio un yogur light, con, no sé, el cereal light, más una jalea, y me van mostrando, porque tengo que consumir 1500 calorías
durante X periodo. Entonces, este libro integral saca un poco a relucir que este movimiento, no sé, un movimiento, todo lo que es nutrición o los nutriólogos, se basa mucho en este tema de de las calorías, cuando casi que es sumar y restar, y tienes que comer esto, vamos a ver qué tiene tantas calorías por tantas calorías, ya, con esto dio esto, este es tu programa para el siguiente mes. Y eso no funciona así, el cuerpo no funciona con sumar y restar calorías, ¿ya? Entonces, eh, si hay algo que puedo destacar de este libro, aparte de todo, ¿por qué hablan de esto? Porque lo enfocan, esto del sumar y restar calorías, y del que hay muchos nutricionistas que hacen eso aún, es que el cuerpo no es una máquina de sumar, no es una calculadora, no te va a decir, oye, a ver, me diste 20 kilocalorías, en una jalea, y lo que pasa es que la almendra, en una jalea, y la almendra tiene las mismas 20 calorías. ¿Qué va a querer el cuerpo? Qué va a asimilar? ¿Qué va a absorber mejor? Una jalea que viene con gelatina producida por huesos de animales, o una almendra que es alta en calcio, grasa saludable, fibra. Entonces, te da ese enganche, como que ahí, a partir de este reduccionismo en el que estamos inmersos mucho de la gente, mucha población, por los nutris, etcétera. No quiero, a ver, hay nutris buenos, y yo Como todo el... no es que sean malos los nutris, pero hay mucho nutri que está muy desactualizado, por decirlo así, ¿ya? Desactualizado, y, em, y por último, podrían indagar un poco más en este tipo de alimentación o en el veganismo, no sé, creo yo. ¿Ah? Y desde ahí, este libro plantea el por qué el cuerpo asimila tan bien los productos de origen vegetal integral, por eso se llama integral. Mencionas tú ahí la almendra, el caso de la almendra, que es un estudio que se hizo donde analizan 20 calorías de una almendra versus 20 calorías de una cucharada de azúcar y ven el impacto que le produce. Y claro, pues ahí definen, son las mismas calorías, pero la almendra tiene fibra, tiene vitaminas, tiene otros componentes que van a ayudar al cuerpo, polifenoles, etcétera, que el azúcar no lo tiene. Entonces, no es comparable comparar 20 calorías de almendra versus 20 calorías de azúcar, son completamente distintas. Eso, claro, en eso se basa este otro libro. Entonces, sí, Ahora, es muy bueno entender. en el mundo de la academia o en el mundo científico, también se ha hablado de la restricción calórica para mejorar el antienvejecimiento. Y de hecho hay varios estudios que han demostrado el fasting o el ayuno intermitente como una manera de ayudar al cuerpo a rejuvenecerse o reparar ciertas condiciones que aceleran el envejecimiento. ¿Cuál ha sido tu perspectiva al respecto y cómo tú miras o cómo tú implementas el ayuno intermitente dentro de tu día a día? Hay que partir de la base que el ayuno intermitente, si bien se ha hecho muy, muy de moda, también he recibido comentarios de que no, a mí no me resultó, engordé más en general. eh, Hay como, cuando he recibido co- como malos comentarios, sobre todo cuando subo algún contenido en redes sobre ayuno, o cuando lo subí, hay que partir un poquito de la base que el ayuno hay que saberlo hacer, primero que todo, hay que saberlo hacer. Y la otra base es que para un ser humano, para el ser humano, nosotros debemos, es el desde hacer 12 horas de ayuno para que el hígado por lo menos se limpie un poco, ¿ya? Para que se limpie un poco, porque estamos hablando de que el hígado realmente tiene una limpieza, ya como se podría decir, integral, desde las 12 horas de ayuno, perdón, 16 horas, 16, 18 horas, ¿ya? Entonces, eh, donde la población en general, estamos hablando que no alcanza a hacer 8 horas de ayuno cuando está durmiendo, ¿sí? Entonces, cuando yo hice este match con la alimentación basada en planta, después conocí es que todo esto es como, siempre lo digo, es como la punta del iceberg.
Claro. Uno parte con algo, lo ve, te hizo sentido y después empiezan a salir más cosas. Empiezan por Más cosas, claro, Claro. el tema del sueño, el tema en términos ambientales, ¿no? Todo lo que Las cremas que uno se coloca al cuerpo. ya sí, no termina nunca al final. Pero bueno, ya, si nos vamos a lo que tú me dices, lo del ayuno, claro, ahí yo conocí que el desde era 12 horas para por lo menos darle un respiro a tus órganos, ya, para que un poquito hagan esta limpieza celular. Y desde ahí también empecé a conocer lo que era el ayuno intermitente, los beneficios, y dije, bueno, nunca a mí me hizo sentido tomar desayuno porque nunca tenía hambre a la hora del desayuno. eh, y muchos de los pacientes que yo veo, los alumnos también hablan de lo mismo, no, no tengo hambre a esa hora, pero es el alimento más importante o la comida más importante del día. Exactamente. Y yo digo, ¿quién te dijo eso a ti? Pero es que todo el mundo, claro, si el señor Kellogg's inventó eso para que su cereal sea vendido desde hace cuánto tiempo ya. Claro, y la industria nuevamente aquí pone su dedito, ¿no? Nos mete estas cositas en la cabeza de las que creemos fielmente y hasta el día de hoy mucha gente o quizás la gran mayoría piensa que el desayuno es la comida más importante del día y no es así. Entonces, como a mí también me hacía sentido que yo nunca tenía mucha hambre en la mañana, pero también creía lo mismo, esta creencia de que el desayuno era la comida más importante, dije ya, bueno, ya había hecho 12 horas que me hizo súper bien, yo me sentía más liviana, igual sentía un poco más de energía y empecé a aumentar las horas muy progresivamente, pero muy naturalmente, muy siempre conectada con lo que el cuerpo me hablaba. Pero para entender un poco más, ¿tu última comida cuándo era y a qué hora era? Antiguamente, antes de la Un momento, pandemia, cuando partiste con esas 12 horas. ya, yo comía pues, 8 de la tarde, una cosa así, o 8, 9 incluso a veces. ¿Ya? Y ahí pasabas toda la noche sin comer y al día siguiente, ¿qué hora tú comenzabas tu primera comida? Cuando tomabas desayuno, por decirlo. Claro, la primera comida tenía que ser a las 12, perdón, a las 9 de la mañana del otro día, abrir la boca. Pero ¿qué pasaba? Que eh, hacía conflicto con mis entrenamientos. Ah, Que yo soy de las que entrena en la mañana. en la En la tarde yo ya no valgo nada, o sea, igual que yo. no puedo entrenar tarde. Como referencia, nosotros con Carolina entrenábamos temprano en la mañana, hacíamos natación. ¿A qué hora era? ¿7 de la mañana? Ay, sí. Sí, sí, eran aquellos Era muy viejos, tempranito. Sí. tenía menos canas. Yo también, yo también. También. Está bien. Entonces, a las 9 empezabas tu primera comida y eso te afectaba los entrenamientos. Entonces, por eso digo que, claro, que naturalmente alargué esa ventana a 14 horas. Porque me hacía conflicto, tampoco yo, hoy que tengo hambre, no me pasaba eso. Yo siento que también tiene que mucho que ver, como ya había hecho estos cambios ya de alimentación, tipo integral, basado en planta, entonces también como no generaba picos de insulina tan grandes durante el día, siento que también mi cuerpo estaba más abierto, no sé, a soportar un poquito más de ayuno, ¿no? Entonces, después que volvía de entrenar, ahí me hacía eh, mi desayuno, que básicamente a veces era como un porridge de avena, le ponía frutos secos, alguna frutita, y así. ¿Qué empezó a pasar conmigo? Que después de desayuno, que era como a las 11 del día, yo no llegaba con hambre al almuerzo, ¿se entiende? Ah, claro. Entonces yo sí, a mí me gusta llegar con hambre a comer, sobre todo al almuerzo. Es como mi súper comida. La comida más importante para ti. Por supuesto, sí, de hecho es. Entonces ahí empecé a aumentar un poco más las horas. Entonces ahí comía un poquito menos de desayuno en cantidad para llegar con un poco más. Y así como de a poco fui aumentando hasta lo que hago hoy, que son 18,6. Lo hago todos los días así. Entonces al final se fue para afuera el desayuno, lo eliminé completamente. Lo que tomo en el día es
café de grano, agua, y ya quiebro ayuno o desayuno en el almuerzo. Yo como solo 2 veces al día, almuerzo y 11 o cena. Es todo. Ya, Pero siempre con alta densidad nutricional, que es lo más importante. claro, no te estás comiendo unas papas fritas con pollo. No, no, No. no, no. No, claro. ¿A qué hora estás hoy día? ¿A qué hora es tu última comida? Depende, pero la última comida trato siempre, siempre, siempre que sea en términos de ciclo circadiano. Es decir, comer siempre durante mi ventana de comida, siempre con luz de día, que también tiene mucho, mucho. ¿Ah? Entonces, si ya a las 8 ya está, trato de cerrar la boca antes de las 8 de la noche. Y al otro día, a las 2 de la tarde, incluso a veces ya más, 2, 3 de la tarde, estoy almorzando o quebrando ayuno. ¿Y durante esos periodos donde estás en ayuno, consumes líquidos? Sí, sí, como lo dije recién, agua, agua y me gusta igual empezar el día con un café de grano, cafecito. Sin nada, ¿no? Sin nada. O sea, ¿el café y el té te rompen el ayuno? No, siempre y cuando no sea ni con azúcar ni con endulzante. Ya. Si tú pones eso, rompe ayuno. Y me van a decir, ay, pero ¿cómo la endulzante si no tiene caloría? Pero los endulzantes estimulan la insulina igual. Sí, igual. Y sobre todo varias horas después de haberlo consumido. Sí, y no tiene caloría, eso sí, pero estimula la insulina. Si es lo que queremos, que la insulina esté ahí tranquila, calmadita y que el hígado esté haciendo su trabajo tranquilito también. Uno de los estudios más potentes que se realizó sobre el ayuno es el que se le llama el Calerie 2. Y aquí demostró también que el ayuno ayuda no solamente a tener una mayor salud, pero también mejoró el ánimo de las personas que usaron ayuno, hubo menos tensión, mayor satisfacción sexual incluso, y mejoró el sueño a los 12 meses de haber complementado el régimen de ayuno intermitente. ¿Cuáles han sido los cambios que tú has visto con tu ayuno o que tú has visto con pacientes o con personas que estás ayudando a entrenar? A ver, el primer cambio que se ve notoriamente es la reducción de tejido adiposo, o sea, como lo primero, ¿no? Lo primero es eso. Yo te diría que el primer mes bajan una talla, lo que los hacen bien, pero ya, lo que lo hacen bien. Y lo que quienes lo hacen bien es básicamente romper ayuno siempre con alimentos integrales de alta densidad nutricional, ¿ya? Así se rompe un ayuno, con harta fibra primero, mucha fibra para que no haya picos de insulina, ¿ya? Eso como un dato. Em, Eso primero que todo, parten, claro, como bajando una talla. Me gusta hablar mucho de eso, como de talla de pantalón y todo, para que sea más representativo, porque no me gusta el tema esto del peso, el peso, como que el peso ya no es lo mismo que el índice de masa corporal, no es como, yo siento que más No muy representativo. aumenta exacto, sí, está muy. Y la gente cuesta entenderlo. O sea, si dicen yo tengo una IBM de 22, ¿y ahí qué significa eso? Sí, pero básicamente también porque el tema del peso es un poco lo que pongo en mi contenido del Instagram, ¿no? Una balanza no va a discriminar qué es qué, si hay pera, manzana, un zapato. Ponele la cosa que sea, él te va a decir un número, 60. Pero ¿qué es qué? ¿Qué? Masa ósea, masa grasa, órganos, ¿qué? ¿Ya? Entonces, por eso me gusta hablar, sobre todo con mis alumnos y, bueno, algunos pacientes sí, que enfoquémonos en perímetros, en cinta, ¿ya? Y en una talla de un pantalón de la ropa es el mejor referente lejos. Si es que estamos en búsqueda de bajar, bajar de peso, como se dice, ¿no? Ya, eso fue la primera cosa, eso, redujeron talla y lo que más me llamó la atención y que también lo sentí yo es la energía, el aumento de la energía en términos de estar más activos, o sea, más y yo también lo siento, yo siento que en las mañanas, por eso también me gusta mucho entrenar en las mañanas, pero el foco, cuando uno está
trabajando, quizás también en una oficina, el foco, la concentración que te permite el ayuno es lejos una de las cosas que a mí me ha tocado vivir que más me sorprende. Y le ha pasado también a mis alumnos. Están como muy bien, te concentras perfectamente, eres más productivo, funcionas muy, muy rápido, ágil, la cabeza está como full. Entonces, yo te diría que esas dos cosas, como sí. Genial. Eh, hay muchos estudios también que es moviéndonos, que no solamente hoy día la ciencia ha demostrado que el ayuno, la alimentación basada en plantas es importante, pero también hay un componente que es extremadamente importante. De hecho, hay un estudio que demostró que 1 minuto de ejercicio equivale a 20 minutos de vida. O sea, por cada minuto de ejercicio que tú haces, tú estás generando 20 minutos más de vida a largo plazo. Y que la ciencia le llama la revolución del movimiento. Hoy día la ciencia ha demostrado que nosotros deberíamos estar haciendo hacer cierto un tipo de ejercicio y deberíamos estarnos moviendo más en eso. Carolina es profesora de educación física, es este es su tema, ¿no es cierto? Ha estado haciendo ejercicio desde muy temprana edad, a lo mejor mucho de eso no han venido, pero la primera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos involucrar una rutina de ejercicio de una manera que nos ayude y nos dé los beneficios que tanto entrega un ejercicio, right? Porque muchas personas a lo mejor piensan, tengo que hacer ejercicio, piensan, tengo que entrenar como para una maratón, tengo que estar entrenando, no sé, 2, 3 horas diarias, etcétera. ¿Cuánto ejercicio necesitamos? ¿Cuál es la mejor forma de hacer ejercicio? Explícanos un poco tu vista y cómo lo has visto el ejercicio como una palanca para mejorar la salud. Oye, es una pregunta, una muy linda y gran pregunta, pero tiene varias aristas también. O sea, yo te puedo decir, depende. ¿Y por qué depende? Porque va a depender ahora sobre todo en qué periodo estemos, digamos, en términos de edad, ¿ya? Yo diría que en la primera etapa lo voy a dejar hasta los 30 años. En la primera etapa podemos realmente hacer de todo, tenemos como incluso como eh, los grandes beneficios de la actividad física en términos de, también de longevidad, pero en la primera etapa hasta los 30 años, fuerza, cardio, lo que más te guste, dale, hazlo, hazlo. Pero siempre cuando más que como el mejor entrenamiento, la mejor actividad física, es lo que le digo a todo el mundo. Primero focalízate en qué te gusta a ti. Primero, porque si ya me voy a ir, no sé, a un gimnasio, me voy a meter, no sé, a la clase de pilates, igual no me gusta tanto, pero como sé que dejan el core, el abdomen lo dejan bien durito, pero no le gusta la posibilidad de que esa persona deserte esa clase y se vaya del gimnasio también, porque las máquinas finalmente no son muy entretenidas, que digamos, a mí no me gustan en nada, son lo más fome que existe. Pero si no la sabes ocupar y ves ahí que están un montón de gente ahí tirando peso para allá y para acá y tú no tienes mucha idea de cómo hacerlo, se va a ir, ¿no? Va a desertar de la actividad física. Entonces, lo primero que yo le diría a las personas que están en esta etapa, como hasta los 30, focalízate primero en algo que te guste. Si es baile, vale con el baile. Si es algún arte marcial, vamos. Lo que sí, siempre me gustaría decirle a todas estas personas, si quieres correr, vamos, dale, quieres correr, quizás quieres hacer una maratón en un tiempo más, pero siempre con responsabilidad y en la responsabilidad de la mano de hacer un, un entrenamiento de tipo de preparación física específica para ese estímulo. O sea, por ejemplo, si yo dije, ya, mi amigo se puso a correr y yo también quiero correr, no es llegar y comprarse unas zapatillas Nike de la última generación y partir a correr. Si estuviste de sedentario por mucho tiempo, tienes que preparar a tu cuerpo. Acuérdense que el cuerpo no tiene ticket de cambio, es uno solo y hay que respetarlo como tal. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? Preparamos nuestro cuerpo. Aparte, pueden correr, sí, vayan de a poco, progresivamente de a poco, pero sí tener un entrenamiento que se enfoque en la preparación física específica. ¿Qué significa eso?
fuerza para, digamos, perdona, pero es el entrenamiento de cuádriceps, lo que hacemos sentadilla, ¿se entiende? Como esa es preparación física específica para refortalecer las articulaciones, sobre todo que van a tener, en un caso como de correr, impacto, mucho impacto, ¿ya? Y que finalmente, si esa persona no toma esa que no saben tampoco, no tienen por qué saberlo, pero si no toma esa conciencia, terminan las lesiones, terminan en el kine, terminan en el Claro. quiropráctico, ¿no? Pero cuando tú dices, hay que preparar el cuerpo por una persona que viene sedentaria por muchos años, ¿cómo debería partir? ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Es que, por ejemplo, debería empezar a entrenar, no sé, solamente 5 minutos a la semana y después la siguiente semana aumentarlo a 10, 15, o va más ligado, no a la duración del ejercicio, sino más ligado al tipo de ejercicio que está haciendo. ¿Cómo uno prepara el cuerpo? El cuerpo, a ver, yo te podría decir que para esas personas, porque el comenzar para un sedentario es complicado, es difícil, porque ya lleva un rato en que no se mueve y eso es una adicción para mí también, ¿no? Es algo que el cuerpo ya se acostumbró y uno también mentalmente no tiene la motivación. Por eso yo les digo siempre algo que les motive. Claro, interesante que le llames la adicción a una persona sedentaria. Adicción del sedentarismo. Sí, es que yo siento, sí, una adicción total. Entonces, primero buscar movimientos naturales del cuerpo. ¿Qué es lo natural para el cuerpo? Caminar, caminar. No tengo tiempo para caminar. Bueno, entonces haga algo con eso. Usted, no sé, se va al metro a su trabajo. Sí, no, no sé. Bueno, entonces, si se va al metro, bájese una estacionante y camina desde esa estacionante hasta llegar a su trabajo. Usted usa el ascensor, vaya por las escaleras. Mientras pueda, vaya por las escaleras, descanse, no sé, subió 10 escalones y estaba muy, muy cansado, muy agitado, descansa un poco, siga subiendo y así. Pero implementar de a poco, de alguna forma, estratégicamente, el moverse. De eso, el moverse. Caminar, si hablamos yo siempre promuevo el ejercicio natural del cuerpo. ¿Cuáles son los patrones motores básicos? Correr, caminar, bueno, los otros que son trepar y así, pero eso, el que sea natural para el cuerpo es como para partir, para que el trabajo, o sea, para que nuestro corazón, digamos, el sistema cardiovascular se vaya adaptando de a poco a los estímulos que le estamos dando. Y eso independiente de la edad. O sea, por ejemplo, una persona que tiene 70 años, que nunca se ha movido, debería comenzar a hacer ejercicios que sean naturales para su cuerpo y después empezar, por ejemplo, ir a hacer ejercicio funcional, el gimnasio, cosas de ese estilo. Correcto, porque lo primero que hay que entrenar es el sistema cardiovascular, lo primero. Porque cuando empezamos a hacer fuerza, después, que eso es lo otro, después hay que hacer fuerza, tenemos que, si levantamos peso y todo eso, el sistema cardiovascular no va a estar preparado para ese otro estímulo que es más fuerte, ya es más pesadito y todo, y necesitamos que, por ejemplo, cuando hacemos las pausas entre serie y serie, no estés, sino que estés, ¿se entiende? Entonces el cardio es para eso también, para que entre pausas o estés más adaptado para poder recuperarte antes y seguir con la siguiente serie. Perfecto. Ahora, hay varios estudios que han mostrado la relación de cuánto ejercicio una persona debería estar realizando de manera, ¿cierto? Han analizado alto rendimiento y cómo afecta el alto rendimiento a la longevidad. Y muchos de esos estudios han demostrado que si bien hay ciertas áreas del deporte, por ejemplo, hay un caso que se habla del Tour de Francia, que los atletas o los ciclistas del Tour de Francia eh, viven más que una persona común. Pero también se ha demostrado que existe un efecto en U, que cuando hay mucho ejercicio o exceso de ejercicio, se empiezan a producir lo contrario, en el sentido que se empiezan a hacer problemas de movilidad cardíaca, se producen otros efectos negativos, se aumenta la inflamación corporal, etcétera. Frente a eso, ¿cuán hablemos de 2 personas, una persona que, no sé, hizo ejercicio cuando tenía 20, 30 años y ahora está en los 40, 50 años y quiere volver a retomar, ¿cuánto ejercicio debería hacer esa persona para tener los beneficios de la longevidad?
Y versus una persona que hoy día ya está haciendo alto rendimiento, por ejemplo, está entrenando para una maratón de Santiago, o está entrenando para hacer triatleta, o para hacer una carrera de bicicleta, cualquiera. ¿Cuánto ejercicio es bueno y a qué punto nosotros más o menos deberíamos parar? Ya, perfecto. Primera cosa, para que tengan claro, ni el sedentarismo ni el alto rendimiento son saludables, ni uno de los dos. Llevar al extremo, al 200% al cuerpo por mucho tiempo, no te va a garantizar salud. En términos musculoesqueléticos, cuando las personas dejan de, porque no es que tú vas a llevar toda la vida haciendo alto rendimiento, eso es inviable, nadie lo puede hacer, nadie pasa. Entonces llega un minuto que uno para y ahí vienen los problemas, Claro. cuando para. Sí, claro, de ¿Sí? hecho, de hecho, los Y deportistas de alto rendimiento olímpico se retiran a los 20, 30 años, ¿no es cierto? Y después tú ves las imágenes post y los ves bastante deteriorados. Sí. exacto, o sea, llevaste, es que por eso los extremos, como se dice, puede ser cliché, ¿ah? Pero es que es real. Los extremos no son saludables ninguno. Entonces, ahora, si hablamos de un deportista amateur profesional, digo yo, así los llamo, no de alto rendimiento, el amateur pro, que es una persona común y corriente que va al trabajo, nadie le paga porque está entrenando, ¿ya? El profesional ya, el alto rendimiento profesional, el que vemos que van a las Olimpiadas todo, y que reciben un salario por ser parte de la selección según su deporte, ¿ya? Pero el amateur pro, claro que trabaja, trabaja como todos los mortales y también tiene que distribuir su tiempo para poder entrenar para su disciplina. Entonces, em, hablando desde ese contexto, espérame, la pregunta era, ¿Cuánto tiempo más o menos una persona debería estar entrenando para obtener los beneficios de la salud? ¿O cuál es el mínimo y el máximo, por decirlo así? Dependiendo en qué etapa están en su vida. Si es, no sé, pues si es de sedentario, por ejemplo, cuando hablamos de que el sedentario debe empezar a caminar, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto debe ir a caminar? ¿Debe ir a caminar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? ¿Cuál es lo ideal para que pudiera tener una buena longevidad? bueno, ahí hay hartos números, ¿ah? De todo, hay de todo, de todo, de todo. Y es que también, como un poco cerrando la pregunta anterior, lo que hablamos anterior, porque yo dije hasta los 30. ¿Por qué hasta los 30? Porque desde los 30 en adelante comienza la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular involuntaria que todos sufrimos, y por lo tanto el ejercicio físico o la actividad física o lo que sea, whatever lo que hagan, ya no es opcional. Usted ya no tiene chance. Hasta los 30, haga lo que quiera, incluso ya que es sedentario. Pero de los 30 en adelante, cuando empieza la pérdida de masa muscular, ya no es opcional si hago o no hago ejercicio. Usted debe hacer ejercicio, está obligado a hacer ejercicio si no quiere estar usando bastón o un burrito. Ya a los 50 años ya veo gente con burrito, 50 años. Wow. ¿Por qué? Porque se cayeron, se tropezaron o cadera quebrada, hay que operar. ¿Por qué un hueso tan importante, tan duro, tan fuerte como la cadera, se quebró, se la trizó? Porque ese hueso no tuvo los beneficios de la actividad física. ¿Qué pasa con la actividad física? Al tener impactos, la actividad física tiene impacto, no sé, el correr, lo que sea, genera en el hueso lo que se llama esta densidad ósea. Usted genera una eh, sí o sí hace que el hueso se adapte a los estímulos y se torne más fuerte. ¿Cómo va a estar más fuerte ese hueso y esa articulación en todo lo que le envuelve, aparte de la estructura del músculo? Si usted se cae a los 50 años no va a pasar nada, o sea, va a tener un rasmillón, quizás le va a doler un poquito, unos días y sería todo. Entonces, ya siguiendo con tu pregunta ahora, Entonces, tener espérate, esa base. para hacer ahí un hincapié, lo que estás diciendo es, el ejercicio me ayuda a generar un hueso más denso. Por lo tanto, si Por tiene un impacto, si supuesto. me caigo, me va a ayudar a prevenir que se me fracture, que se quince, etcétera. Totalmente, totalmente. Por eso
el, el adulto mayor debe Debe. hacer entrenamiento Ya, perfecto. de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Después de los 30 ya si volvemos a tener estos dos paralelos que me dijiste tú, alguien que es sedentario o alguien que ya entrena más y todo, va también a depender de la edad en la que esté en la etapa, ¿ya? Entonces, si hablamos ya un poquito de los 30 para arriba, yo siempre, bueno, siempre se habla de los 10.000 pasos, que hay que tener 10.000 pasos para tener, digamos, como un... Sí, yo comparto eso, 10.000 pasos, que es el entrenamiento cardiovascular siempre debe estar, siempre. Porque ahora ya se habla mucho que la fuerza, que la fuerza, que la fuerza, y que casi que el entrenamiento cardiovascular ahora como que no sirve para nada, esto fue por mucho tiempo así, que la quema de grasa, no, por acá. En mucho en redes está eso, y el entrenamiento cardiovascular es la base, es, es lo que debe estar siempre, porque nosotros, el cuerpo, el ser humano, es un, es un individuo, es un sistema aeróbico. Cuando usted ahora está sentado en su casa o si está ahora va en el auto ahora manejando, usted en este minuto está haciendo, es totalmente aeróbico. Usted está respirando, en una frecuencia cardíaca basal y se están utilizando las grasas como sustrato energético para hacer todo lo que está haciendo en este minuto. Parpadear los ojos para que el corazón pueda latir correctamente y eso, ¿ya? Y el entrenamiento cardiovascular, ya como entrenamiento, lo que va a hacer fundamentalmente es entrenar el músculo cardíaco para poder distribuir la sangre en cada latido eficientemente y pueda llegar el oxígeno a todos los tejidos eficientemente, sin estar con hiperventilando, ¿ya? Entonces, el de este para todo el mundo, sí, haga entrenamiento cardiovascular dirigido, camine estos 10.000 pasos, moverse cardiovascularmente hablando, o sea, ¿ya? Como eso. Y sí o sí, entrenamiento de fuerza. ¿Ya? El entrenamiento de fuerza sí o sí desde los 30 años hacia arriba Claro. tenemos que tener en cuenta que entre los 30 y los 40 años perdemos de 3 a 5% Wow, por década masa muscular. wow. Es harto. Entre los, es harto, porque por década, pero después de los 50 y 60 años, entre 0,5 a 1% por año. Wow. Entonces, y ya ni hablar a los 75 años. A los 75 años ya podemos hablar que perfectamente una persona perdió entre el 40 al 50% su masa muscular. ¿Y qué se traduce en la masa muscular? Su pérdida en fracturas, en enfermedades metabólicas. Sí, ya hace rato que la ciencia habla que el músculo, como músculo, no es solo como esto bonito que uno ve en los brazos. El músculo es un órgano endocrino más por la multifuncionalidad y por todo lo que ocurre en torno a cuando lo hacemos funcionar, ¿no? Claro, tiene una función dentro del cuerpo, no está ahí de adorno nomás, para que se vea bonito. Por supuesto, no, pues no. Entonces yo te podría decir eso, que sí o sí siempre un estímulo cardiovascular para que nuestro corazón esté fuerte siempre, ¿ya? Para que esté ahí bombeando, tranquilo, ¿ya? Y un entrenamiento de fuerza también sí o sí, sí o sí. Dos por semana mínimo fuerza y, y 3 por semana como, es como el desde, ¿ah? Según las necesidades de cada uno y según la realidad de cada persona, pero y lo otro, entrenamiento, digamos, o caminata cardiovascular. ¿Y 15 minutos de ejercicio es suficiente? Por ejemplo, tengo que hacer ejercicios de fuerza 2 veces a la semana. Hago 15 minutos de fuerza. ¿Es suficiente o necesito más? Prefiero eso que nada, ¿Prefieres nada? O sea, siempre es mejor algo que nada. algo que nada. Mira, hay un estudio que es bonito el estudio porque es un poco que para estas personas que están, no sé, con home office o están en la oficina, están mucho y no tengo tiempo porque esa es la frase de todo el mundo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces,
hubo un estudio que demostró que 10 sentadillas, hacer 10 sentadillas cada 45 minutos, solo 10, o sea, yo digo 12 por último, pero ellos dijeron 10. Bueno, y se concluyeron cosas bastante interesantes. Bueno, 10 sentadillas cada 45 minutos era mucho mejor que una caminata de 30 minutos a un ritmo Decente. intermedio alto. Ya, perfecto. Entonces, 10 sentadillas cada 45. Y eso mantenía incluso los niveles de insulina bastante estables. También, ¿qué pasa? Que la persona que está mucho rato sentaria, o sea, digamos, sentada, que es la típica sentada al frente del computador por muchas horas, también se asocia a un incremento de la masa, de la grasa de tejido adiposo en toda la zona donde estamos sentados, ¿no? El cuerpo se adapta. Zona de los glúteos, cadera, ¿ya? Y también se asocia, obviamente, a todo lo que son estas enfermedades metabólicas que aumentan eh, totalmente. O sea, Claro. y Genial. hay un datito para alguien que esté ahí con home office, 45 minutos, pone la alarma, ¡pa! Pum, 10 Y sentadillas. hace 10 sentadillas. Muy bien, buen dato. Yo lo voy a empezar a Profunda, implementar. sí, po, Yo profundo, paso, profundo. yo paso mucho sentado. Entreno en las mañanas, pero paso mucho sentado, así que lo vamos a empezar a aplicar y ahí les vamos a contar cómo les va. Eh, Carolina, hay un mito, no sé si un mito o una creencia, donde todos creen ¿Mm? que el tema de longevidad o el envejecimiento es genético y que no hay formas de pararlo. O sea, de una persona que a los 50, 60, 70 años comienza a tener problemas de salud es porque, bueno, mala suerte, es genético. Hubo un ente divino que algo hizo que le dio ese cáncer o le dio esa enfermedad que hoy día tiene, o los problemas para caminar, o los problemas musculares, etcétera. Eh, ¿qué conoces tú al respecto? ¿Es realmente, un tema genético o solamente un pequeño pedazo es genético? ¿Cómo lo has visto tú y qué has visto tú en la ciencia? No, la ciencia ya está súper alineada con esto, o sea, básicamente transversal, y estamos hablando de que entre el 20, el 25% tiene un predominante genético. Entonces, tenemos que ver que el 75 al 80% básicamente es ambiente, ¿ya? Tu entorno, hábitos de vida. O sea, tú puedes ser, en mi caso personal, mi papá es productor, produce más colesterol LDL, que es este colesterol malo. Mi papá, y yo salí igual, porque cuando yo me hacía digamos, como los exámenes preventivos cuando era más chica, tipo adolescencia y todo eso, me salía como colesterol bastante, no alto, sí, pero ya en los límites. Entonces era como, tú tienes lo mismo que yo. Pero ahora lo mantengo tan a raya, incluso a raya. Pero mi LDL es tan alto que siempre me sale el colesterol total como pasado. No sé si se entiende o no. Se Quizás entiende. no lo van a entender mucho. En el colesterol, cuando uno se hace los exámenes preventivos, te ponen el LDL y el HDL. LDL es el malito, ya lo vamos a poner así, el malo, y el HDL es el bueno. Y eso lo juntan y hacen una sumatoria que te da el colesterol total, que eso sale en todo lo... Entonces digan a su médico que no solo lea el colesterol total, tiene que leer el perfil lipídico, todo lo otro, porque en mi caso siempre ahora sale, como yo hago ejercicio y me alimento bastante bien, con todos los otros hábitos que tengo, sale tan alto el HDL, sale sobre la norma. Yo tengo ahora, el último fue 100 algo, eso es como, el máximo en HDL es como 60 lo que se ve en la gente, pero yo tengo 100 algo, 110 creo, una cosa así. Entonces mi colesterol total sale súper alto, salió 230, pero porque mi HDL también está muy, muy, muy alto. Claro, Entonces yo pero tienes del bueno. tomé, claro, del bueno. Entonces yo tomé las riendas del asunto en términos de lo que pasaba con mi papá, lo hice antes, y empecé a preocuparme de eso, y yo sé que el entrenamiento, o sea, físicamente activa, ya no vamos a hablar de entrenamiento, pero físicamente activa, más hábitos de vida saludable, entre esos, eh, tratar en lo posible, controlar el estrés,
lo de los ayunos y todo lo que es alimentación, ojo, alimentación es el 80%, equivale a un 80% cuando estamos hablando de salud, porque es el combustible de tus células. Eso tiene que empezar antes de comerse cualquier cochinada, ¿no? Yo no digo que no se coman una cochinada una vez a la semana quizás, pero piensen que eso es el combustible de tus células, de tus órganos, ¿ya? Y el otro 20% tiene que ver con ya como con actividad física, en fin, pero el 80% es básicamente eh, alimentación. Entonces, sí, y yo lo comprobé con mi experiencia, sí te puedo decir que uno se puede tomar las riendas del asunto de lo que pueden decir tus genes y puede hacer los cambios perfectamente sin tener que tomar un medicamento, Claro. ¿ya? Porque ya me estaban recetando ahí el... No, y fue el caso mío también. A mí también me dieron Ah, sí. la pastilla para el colesterol. Y lo Mm. más chistoso es que yo estaba entrenando para una final de Kung Fu en ese minuto. En un campeonato Kung Fu, entrenaba 5 veces a la semana, tenía nutricionista, o sea, me consumía todo lo que el nutricionista me daba y mi colesterol, porque fui también a un examen preventivo, estaba sobre 300, 350, y el doctor me dijo, básicamente, me dijo, te vas a morir, en cualquier momento te viene un infarto, porque a diferencia del tuyo, el mío era el malo, estaba muy alto. Eh, Ah, eh, y, em, y ahí investigando, etcétera, en 2 semanas, haber pasado una dieta basada en planta, mi colesterol bajó de 350 a 140 y hoy día no pasa los 100, 110. Y una de las razones por qué yo sigo siendo, yo llevo 12 años consumiendo basado en planta y preocupándome de lo consumo porque vi el impacto, vi el wow. impacto que me afectó. Entonces, para ir Sí, resumiendo, increíble. Carolina, hoy día hemos hablado de todo. Partimos hablando sobre la ventaja de tener la proteína animal o la desventaja que tiene la proteína animal para el cuerpo, que la proteína vegetal tiene mejores beneficios para la salud porque viene mejor empaquetada, por decirlo así, con vitaminas, fibra, minerales, etcétera. Hablamos sobre el Y exceso tienen un ingrediente nomás. tiene un ingrediente, exactamente. Y también hablamos sobre el mito que nosotros diríamos consumir un exceso de proteína, de cualquiera, ¿no es cierto? Y que hoy día ya la ciencia ha demostrado que eso produce más mal y produce más bueno. Hablamos sobre el ejercicio, que deberíamos comenzar a entrenar, ¿lo cierto? Ya sea cardiovascular, no dejar al lado el cardiovascular, pero sobre los 30 años es empezar a movernos, hacer ejercicios de fuerza. Hablamos sobre el ayuno, qué efecto nos produce en el ayuno, cómo comenzar a hacer el ayuno y que el ayuno sí tiene un efecto sobre la longevidad y que la longevidad tampoco está predominada por el tema hereditario, si bien tiene un factor y un riesgo, tú mencionaste que va entre un 10 entre un 20%, ¿no es cierto?, que afecta el gen, pero puede ser modificable por el medio ambiente, Los estilos de vida. por el estilo de vida, Sí, exactamente. totalmente, sí. Y, Y eso también está clarísimo en las poblaciones, en las zonas azules, estas poblaciones claro, longevas. No sé si tú has visto un sí, poco y es básicamente, todas, llegan a los mismos puntos, o sea, tienen esto mismo que hablamos, o sea, baja ingesta de, productos de origen animal, ¿ya? Tienen, también, bueno, movimiento diario, ellos se mueven, por ejemplo, los de Okinawa en Japón, ellos hacen, porque son muchos, es un pueblo donde básicamente la agricultura manda y tienen que ir al campo, ¿no? Hacer toda esta actividad de campo, que eso es una actividad física, ¿ya? pues, ¿Ya? son buenas Tienen actividades. también, por supuesto. Entonces, eso, además de también, bueno, los bajos niveles de estrés que también están asociados a vivir en un entorno así. Por eso, los que vivimos en ciudades, yo siempre les digo como controlar el estrés, controlar, tratar, ¿ya? Y eso también tiene relación con la calidad del sueño. También son comunidades que también tienen un propósito, se juntan, ¿ya? El juntarse con otros, tiene miles de beneficios también, en términos también de esto de la calidad, de la salud mental, ¿ya? Y esto, pues, la restricción calórica también, que sin lugar a dudas es un punto importante cuando se habla de longevidad. Y el ayuno intermitente
es un factor que ayuda, por ejemplo, a esto de disminuir, digamos, en pocas calorías, o sea, menos calorías de ingesta para poder llegar a ser longevo y sano. Y en ese sentido, lo que realizan estos, darles un dato también, lo que hacen esta población en Okinawa es el comer hasta el 80% de quedar lleno. Y eso, en cada comida que hacen, estamos hablando que hay ya una restricción entre un 10 y un 15% de tus calorías totales. Entonces eso también, eso del quedar lleno así, no, Sí. no Bueno, lo hagan. Trate, bueno, pero no. buenos datos. Carolina, si hay una persona que está escuchando este podcast y que necesita ayuda y quiere, no sé, tener más preguntas, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde te puede buscar? ¿Dónde puede buscar tu contenido? ¿Dónde puede buscar las cosas de que tú estás hablando hoy en día? Ya, a ver, bueno, mi red social más activa es la de Instagram, La Planta Fit, así, tal cual, La Planta Fit, todo juntito. Ahí está mi contenido, ahí me pueden contactar por DM, yo veo todo, la verdad, no, eh, me llegan muchos de repente, pero nunca no he contestado alguno. Quizás me demoro en algunos más, pero siempre los contesto. O al correo, por último, si ya quiere hacerme una pregunta un poquito más directa o tiene una inquietud más, y eso también lo reviso todos los días. Es el mismo correo asociado a la planta, que es laplantafit@gmail.com. Perfecto. Perfecto. Igual vamos a poner todo esos el mail y las redes sociales de Carolina en la descripción, así que pueden ir a la descripción y ver. Y bueno, darte las gracias por participar en este podcast. Fue realmente, sí, no, hay mucha información. Sé que Es que es mucho. sí, y hay muchas cosas que no hablamos, muchas cosas que la ciencia hoy día está diciendo. Sí, Las vamos a ir dejando para otra oportunidad. Así que, Carolina, en nombre de Eterna Vitalidad, la comunidad y el podcast, queremos darte las gracias por participar y ojalá nos encontremos más adelante en otro episodio donde podemos hablar más específicamente, a lo mejor, cómo podemos entrenar, qué hacer de entrenamiento, etcétera. uy, sí, como tú mismo dijiste, son tantos los temas, y es como dije también yo en un minuto, es la punta del iceberg, hay un montón de cosas que ver. Y bueno, gracias por la invitación, feliz de haber estado acá, de verte a ti de nuevo, y espero el siguiente capítulo. Feliz, Eso, feliz. eso. Muchas gracias. Nos vemos y recuerden, todos los links están en la descripción del podcast. Ahí van a poder encontrar, si quieren saber más sobre la eterna vitalidad también y sobre todos los superalimentos que tiene Kokoro Foods para mejorar y darte un boost en energía y vitalidad. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.